Bueno, ¿qué tal? Estoy grabando este video para explicar un poco lo que fue el proceso de creación de la composición de sonido de una escena de un gameplay. En mi caso elegí el juego Limbo, que en este juego es un juego que justamente no tiene música, pero sí tiene muchos sonidos como pasos, tacto con materiales, cosas por el estilo, sonidos ambientales y cosas así. Así que bueno, en principio lo que hice fue desestructurar lo que es el sonido de la escena que elegí, eh, y identificar todos los sonidos que podía reconocer en la misma escena. Eh, Seleccioné el gameplay del capítulo 2 de Limbo, y pude identificar los siguientes sonidos. En principio, el más notorio es el sonido de ambiente, en el que bueno, se escucha una especie de viento lejano que resuena en lo profundo. Este sonido se mantiene justamente de fondo durante todo el gameplay, o al menos todo el capítulo. Después también identifiqué sonidos de Foley, no sé cómo se pronuncia Foley, esta cosa que es como interpretar sonidos de manera casera, grabados, que es justamente lo que hice también con este trabajo. Pero bueno, en esto se pueden escuchar los pasos, en un momento se escuchan roces con madera, porque el personaje es como que corre una caja de madera para subirse. Y también se puede escuchar un sonido que está muy bueno, que es la fricción del tacto con una soga. O sea, básicamente hay una parte en la que el personaje baja por una soga y para bajar por la soga se va sosteniendo justamente y tiene como ese ruido, ese sonido que está muy bueno. También, bueno, hay impactos. En un momento se escucha el chapoteo del agua cuando el personaje se sube al bote. Entonces es como que choca el bote de madera con el agua, hace un ruido. Y después también se escucha un sonido del bote navegando por el agua. Entonces es como que se escuchan las olas moviéndose. Está muy bueno. Y bueno, esos son básicamente los sonidos que tiene al menos ese capítulo o el gameplay que yo encontré del capítulo y que yo elegí. Eh, pero bueno, nada, esos son básicamente. Para capturar los efectos de sonido, usé cosas de mi casa. Aproveché que la verdad eran sonidos sencillos de replicar. No replicarlo tal cual, pero sí tener algo similar. Entonces, lo que eran, por ejemplo, sonidos de madera, los grabé con un mueble. Lo que eran sonidos de agua, los grabé con agua. Eh, bueno, de mar más bien, los grabé con agua. Eh, lo de la cuerda también, lo grabé con una cuerda, aunque la verdad que algunas cosas fueron difíciles de grabar porque justamente mi único dispositivo de grabación en mi celular, y bueno, mi celular no tiene como un amplio rango de sonido que capturar, entonces bueno, algunas cosas se escuchan medio mal, pero bueno, después con lo que fue limpieza de sonido y demás, se generaron buenos sonidos. Eh, lo que viene siendo parte de la edición, usé Edison en FL Studio, usé FL Studio también. Pero nada, usé en su mayoría Edison porque me pasaba mucho que tenía muchos sonidos con silencios tanto en el inicio como en el final, o incluso silencios en el medio. Cuando tenía silencios en el medio, lo que usé fue la herramienta esta del
que es como una especie de cúter que te corta el audio, que está muy bueno. Em, por ejemplo, hay una parte en la que yo tenía lo que viene siendo el sonido de pasos, y el sonido de pasos es algo continuo porque el personaje está caminando siempre, pero ¿qué pasa? Hay una escena en la que el personaje deja de caminar porque se trepa de una soga, entonces ya no está caminando, sino que está sostenido por esta misma soga. Pero mi audio de pasos seguía porque era continuo. Entonces, bueno, en esa sección tuve que recortarlo con esa herramienta. Eh, también, bueno. Para ir cerrando, la verdad no fue un trabajo muy extenso, no llega a un minuto, casi llega a un minuto, deben ser 56 segundos aproximadamente, la verdad no pude hacer más, eh, pero bueno, explico un poco lo que hice en FL Studio para organizar todo lo que es el proyecto. Usé canales independientes, que son los inserts que están en el mixer. Con esto es algo que era necesario de por sí porque habían sonidos que tenían un volumen más alto que otros, como por ejemplo los sonidos de los impactos tenían de por sí el sonido mucho más alto que el resto, y no podía estar al mismo nivel el sonido del fondo, por ejemplo. Entonces lo que tuve que hacer fue esto mismo, pero hay un tema con FL Studio, y es que, bueno, al querer pasar un sonido en específico y no todo un canal, por así decir, no sé bien cómo se dice, pero yo quería pasar un sonido en específico y no se podía porque eso solamente se puede en la versión paga. Entonces me obligó a pasar todos los sonidos que tenía metidos, por ejemplo, en la sección de ambiente. Entonces todos los sonidos de ambiente tenían que sonar con el mismo volumen. Y bueno, eso me limitó un poquito bastante. Pero bueno, hice lo que pude con la versión gratuita. Eh, Igualmente los metí en los inserts, quedaron metidos en el insert, pero bueno, habían cosas que tenían el mismo volumen precisamente por eso, porque por querer tenerlo de una manera más organizada, en ambiente metí más de un sonido, en Full A metí más de un sonido y en impactos también metí más de un sonido. Entonces nada, fue básicamente eso el proceso.